La economía mundial, ¿hacia dónde vamos? Continuación. En primer lugar, debemos tener en cuenta que Estados Unidos ha sido tradicionalmente considerado como un refugio financiero por los inversionistas de otras partes del mundo, en contraste con países como Japón, cuya calificación de bonos fue recortada de AA- a A más, con perspectivas negativas por la agencia Fitch durante el año 2012, por lo que aún no se considera como refugio financiero internacional. Sin embargo, la evolución reciente ha generado ciertas dudas sobre esta percepción. Uno de los temas de mayor relevancia es la deuda de Estados Unidos, que del 61.1% del PBI en 2006 se elevó al 102.9% del PBI en 2011, según se precisa. Además, existe incertidumbre sobre cuál será el desenlace final de la pugna entre el Poder Ejecutivo y el Congreso sobre las medidas de financiamiento para hacer frente al estancamiento económico, el cual constituye el principal problema de Estados Unidos y el cual puede tener importantes efectos sobre la economía. Dada la tradicional estabilidad y potencial económico de Estados Unidos, es posible que el dólar siga considerándose como un activo relativamente sólido, pero que los inversionistas requieran una mayor retribución a través de mayores tasas de interés de los valores en dólares y o que reduzcan el porcentaje de dólares en su cartera de inversiones, aunque ello estaría limitado por los problemas de los posibles sustitutos, incertidumbre acerca del euro, limitaciones en la posibilidad de oro, falta de convertibilidad de otras monedas. En lo que respecta a los bonos del Tesoro norteamericano como parte de los diversos valores en dólares, la elevación de su tasa de interés requeriría mayores pagos que los que ha realizado hasta la fecha, los cuales finalmente serían asumidos por la población y por otro lado necesitarían de la autorización del Congreso para cumplir con los mayores niveles de desembolso. En segundo lugar, el gasto público destinado al salvataje financiero de la economía podría reducir los gastos del gobierno en los programas originales que son importantes para incrementar la productividad de la actividad económica, tales como las obras de infraestructura, y por otro lado en programas sociales, tanto para mejorar la educación como para los programas de salud y los programas de alivio a los más pobres. No obstante, a inicios de 2013, en el último acuerdo del Congreso de los Estados Unidos, se ha aceptado mantener por unos años más los gastos relacionados con el estímulo. En tercer lugar, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por el gobierno a través de sus programas monetario y fiscal, la economía norteamericana se recupera lentamente, dado que, como ya se ha indicado, las empresas financieras y no financieras están utilizando los fondos de ayuda del gobierno para recomponer sus activos y no para realizar mayores gastos que influyan en el crecimiento económico. Este bajo incremento no está contribuyendo significativamente a la reducción del desempleo ni al fortalecimiento de un número de empresas no beneficiarias de la ayuda, lo cual podría llevar a nuevas quiebras, sobre todo de empresas medianas y pequeñas. Por otro lado, gran parte de los dólares emitidos
está siendo dirigida al mercado internacional, lo cual afecta la competitividad de las exportaciones de los otros países debido a la revaluación de sus monedas, y también genera una presión alcista en metales preciosos, sobre todo en el oro. Finalmente, debemos tener en cuenta que en un problema endémico de Estados Unidos en su balanza comercial, exportaciones menos importaciones, deficitaria desde la década de 1970, este déficit, que antes se apoyaba en la demanda de dólares del exterior, ha crecido y ha conseguido superar el 4% de su Producto Bruto Interno a partir del año 2000. De no mejorar esta situación y ante el menor interés por el dólar norteamericano, dicha moneda continuará devaluándose, hecho que, si bien ayudará a resolver los problemas de la balanza comercial de Estados Unidos, encarecerá las exportaciones de otros países a él. En consecuencia, los problemas mencionados plantean las dificultades que enfrentaría la economía norteamericana en los próximos años: un crecimiento económico lento, altos niveles de desempleo y limitaciones en el gasto público, situación que afecta tanto a los sectores productivos como a los servicios sociales. Por otro lado, Estados Unidos reduciría su mercado potencial para los demás países, lo que afectaría también sus economías. Si bien las proyecciones iniciales del Fondo Monetario Internacional consideraban que el Producto Bruto Interno de dicho país crecería a un 2.1% en 2013 y aumentaría a un 2.9% en 2014, actualmente diversos analistas sostienen que el crecimiento para dichos años estaría alrededor del 2.7% en el mediano plazo, es decir, en el próximo quinquenio. Estados Unidos podría retornar al dinamismo económico que lo caracteriza. Debemos tener en cuenta que dicho país, gracias a su infraestructura capital, capital humano, cadenas productivas e industria altamente desarrollada de investigación y desarrollo, podrá recuperarse con relativa facilidad luego de sobrepasadas las consecuencias de la crisis financiera. En este último aspecto vale la pena resaltar que la investigación y el desarrollo en Estados Unidos no constituyen una serie de actividades aisladas, sino un sistema que incluye el financiamiento del Estado y de grandes empresas de laboratorios especializados a los cuales las instituciones investigadoras acuden para beneficiarse de sus servicios en temas específicos, de proveedores de equipos de alta tecnología, de usuarios, empresas y consumidores que requieren los nuevos productos y servicios que se lanzan al mercado, por lo que sus gastos en investigación y desarrollo representan cerca de un 3% del Producto Bruto Interno en las últimas décadas. Capítulo 3. El fin de la Disneylandia de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea poseen características muy diferentes a la de los países en desarrollo. Por ejemplo, su infraestructura física en carreteras, vías ferroviarias y redes de electricidad, entre otras obras, es suficiente para abastecer las necesidades de la población. Los niveles de servicios de educación y de salud son bastante elevados, entre los más altos de los países industrializados, por lo cual se requieren pocos esfuerzos para mejorarlos.
Por otra parte, el crecimiento de su población es bastante bajo, 0.5% por año, por lo que tampoco se requieren grandes inversiones para ampliar la infraestructura y servicios básicos, sino solamente para su modernización. Ello significa que no se necesitan las altas tasas de crecimiento económico requeridas por los países en desarrollo para mejorar el bienestar de su población. Los problemas que se presentan en la Unión Europea son, por ello, de otra índole. Cómo incrementar el gasto público ante el mayor número de habitantes que llega a la edad de jubilación, hecho que reduce sus aportes al tesoro público a la vez que aumenta su demanda de servicios sociales. ¿Es ello posible dado los altos niveles impuestos que en países como Francia superan un 50% de los ingresos? Por consiguiente, se requieren realizar recortes en estos servicios para equilibrar los gastos con los ingresos. ¿Qué efecto político tendrían estos recortes? ¿Cómo enfrentar, por otro lado, los gastos adicionales y a la vez tomar las medidas que requieren estos países para cumplir con las reglas de la Unión Europea, incluyendo metas macroeconómicas, política y medioambiental, eliminación de subsidios, entre otros? Estos problemas se suman a aquellos ocasionados por la crisis económica de 2008 y requieren medidas de austeridad difíciles de implementar políticamente. Por consiguiente, algunos de estos países no han podido hacer frente a la crisis, por lo que han solicitado ayuda a la Unión Europea, la cual les ha impuesto como condición medidas de ajuste para llegar a un equilibrio sostenible. A continuación resumiremos la evolución de la Unión Europea para entender el nuevo marco al cual debe ajustarse sus países miembros. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos tenían el sueño de formar una sola comunidad con el fin de asegurar que no ocurran grandes conflictos como los que se vivieron en la primera mitad del siglo XX. Por otra parte, cada uno de ellos desarrolló de forma independiente y distinta sistemas de protección social que permitieron el acceso de la población a una serie de servicios básicos: educación, atención de salud, agua potable y saneamiento. Como parte de estas políticas, la legislación laboral hasta la actualidad obliga a las empresas a otorgar a los empleados una serie de beneficios, condiciones de trabajo equitativas, seguridad e higiene laboral, permisos de maternidad prolongados, asistencia social y médica de costos elevados y el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Además, la seguridad social en estos países permite a quienes llegan a la edad de retiro gozar de una serie de beneficios costosos que incluyen pensiones generosas. En 1952, un grupo de países europeos acordó hacer realidad su sueño de integración y se creó el Parlamento Europeo. Antes su primer paso fue la fundación de la Comunidad Económica Europea, cuya finalidad era establecer un mercado común. Esta fue creada bajo el Tratado de Roma, firmado en 1957 por Francia, Italia, Alemania Occidental, Bélgica y los Países Bajos, con la instauración de un arancel externo común como uno de los primeros acuerdos. Posteriormente, con la incorporación de otros acuerdos sobre temas no económicos, la Comunidad Económica Europea cambió su nombre a Unión Europea y entró en vigencia el 1 de noviembre de 1993
para 15 países. En 2004 se anexaron 10 países más y finalmente en 2007 se unieron 2 más, teniendo en la actualidad 27 países miembros. Una institución clave de la Unión Europea es el Parlamento Europeo, entidad con sede en Estrasburgo, Francia, el cual está encargado de promulgar leyes para los ciudadanos de la comunidad y cuyas funciones han sido ampliadas en varias oportunidades. Desde su creación, los acuerdos más importantes han sido Acta Única Europea 1986, implica la creación de un espacio sin fronteras en el que se permite la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Tratado de Maastricht 1992 establece el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales, crea la figura del defensor del pueblo, instaura una política exterior común, establece el euro como moneda única. En el año 2002 empezó a circular en 12 países europeos y funda el Banco Central Europeo. Además, permite la intervención de la Unión Europea cuando los Estados miembros no puedan alcanzar sus objetivos. Adicionalmente, se estableció una serie de requisitos para ser miembro relacionados con indicadores de disciplina fiscal. Tratado de Lisboa 2007 otorga facultades a la Unión Europea para firmar acuerdos internacionales en el nivel comunitario. La creación del euro como moneda común, si bien en principio debería facilitar la disciplina fiscal dentro de la zona, también impide que cualquiera de sus miembros pueda realizar una devaluación independiente de su moneda. Uno de los principales instrumentos que aplican normalmente los países para fomentar sus exportaciones y suavizar la salida de crisis fiscales. Otra medida de política económica que implementó la Unión Europea fue que sus países miembros se comprometieron a no exceder un nivel acordado de déficit fiscal, diferencia entre ingresos y egresos del gobierno. Los primeros provenientes de impuestos y los segundos como resultado de los gastos en infraestructura, educación, salud, seguridad social, defensa. Actualmente dicho límite está fijado en 3% de su PBI, valor de los bienes y servicios finales producidos dentro del país. El objetivo de dicha medida es evitar niveles de inflación por encima de aquellos considerados aceptables, no más del 2%. Este es un tema que, fuera de la preocupación que tiene la Unión Europea en evitar desequilibrios económicos importantes, es fruto del recuerdo de las épocas de hiperinflación que atravesó el continente. Recordemos que en Alemania la inflación acumulada llegó a 1.000.000.000% entre 1922 y 1923, empobreciendo a la población y propiciando el surgimiento de una de las dictaduras que mayor daño ha hecho a la humanidad. Otro requisito que se incluyó en el Tratado de Maastricht fue que los países solo podían introducir el euro si su deuda nacional era inferior al 60% del PBI, lo que se relajó para admitir a otros países que parecían estar evolucionando hacia ese objetivo, principalmente bajo la presión de Francia. Esa modificación permitió que Grecia, España e Italia fueran admitidos, tal como lo recuerda De acuerdo a diferencias
De acuerdo a diferencias de analistas, Grau y Mendoza, la creación de una Unión Europea y las perspectivas de la consolidación de una economía única llevó a una convergencia en las tasas de interés requeridas por la banca para prestar a los diferentes países europeos costo de emisión de sus bonos soberanos, sin reparar necesariamente en el análisis de la evolución específica de cada economía. Ello se aprecia en que se muestra esta convergencia entre las tasas para los países europeos, no llegándose a diferenciar las de Alemania del resto, entre el periodo 2001-2008. Luego de este año, conforme se hicieron evidentes los problemas de algunos países y se inició la crisis, las tasas empezaron a diverger. Si bien la mayor parte de los países de la Unión Europea ya habían tomado medidas para cumplir con el límite del déficit fiscal acordado, existían dos problemas que con el crecimiento económico no se habían vuelto visibles hasta la crisis de 2008. El primero era que, al igual que en los Estados Unidos, los créditos hipotecarios se estaban otorgando a personas cuya capacidad de pago estaba basada en la bonanza económica por la cual atravesaban. El segundo, que el nivel de déficit fiscal en algunos de estos países solo era sostenible en épocas de aumento económico. La crisis económica de 2008 ocasionó serios problemas a la Unión Europea, la cual experimentó una caída del PBI del 4.2% en 2009. Este resultado tuvo serios efectos en el empleo. Por ejemplo, en España la tasa de desempleo se incrementó del 8.3% a mediados de 2007 al 18% en 2009, y en Irlanda aumentó del 4.6% a mediados de 2007 al 11.8% en 2009. Por otro lado, la crisis llevó a que algunos países que se encontraban en el camino a una reducción del déficit fiscal no pudieran concluirlo, y en casos aún más complicados como el de Grecia se pusiera al descubierto que su situación fiscal era mucho más delicada que la reportada anteriormente. El impacto del déficit fiscal en el endeudamiento de los últimos años se muestra también, según el cual los países con mayor endeudamiento respecto a su PBI son Portugal, Irlanda, Grecia y España, por lo que inicialmente recibieron el nombre de PIGS, tanto por el conjunto de sus iniciales como por el significado de pigs, ambos en inglés, cerdos. Este apelativo luego se cambió a pigs al sumarse Italia y los países con problemas. Seguidamente, el primer país que entró en crisis en la Unión Europea fue Grecia. En 2009 el gobierno griego reconoció que tenía un déficit fiscal de alrededor del 15% respecto a su PBI, en lugar de reportarlo anteriormente. Con el objetivo de remediar la situación, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional apoyaron a Grecia con un crédito de 110.000 millones de euros en 3 años, con la condición de que dicho país impusiera serias medidas de austeridad. Como parte de la ayuda, el Banco Central Europeo acordó con los bancos centrales de la eurozona
que comprasen una porción de la deuda de Grecia. En 2011 el gobierno griego solicitó un crédito adicional por 108.000 millones de euros. Una de las medidas iniciales de austeridad que más impacto causó consistió en recortes de pagos a pensionistas y la postergación en la edad de jubilación de 60 a 65 años. Por su parte, España está sufriendo serios problemas económicos debido al sobreendeudamiento de los receptores de préstamos hipotecarios, pues los gastos asociados al pago de sus préstamos de vivienda alcanzan cerca del 50% de sus ingresos. En 2012, la deuda total de España bordeaba los 800.000 millones de euros, la mayor de los PIGs en términos absolutos, lo que representa un 76% del PBI. La deuda de Grecia era de 300.000 millones y representaba un 150% del PBI, mientras que la de Irlanda era de aproximadamente 180.000 millones de euros y representaba un 112% del PBI. Finalmente, la deuda de Portugal era de aproximadamente 200.000 millones y representaba un 118% del PBI, como se muestra en la evolución de estas razones. En el caso de Italia, esta es la economía de la Unión Europea que tiene el más grande stock de bonos en circulación y la tercera en el ámbito mundial, solo superada por Estados Unidos y Japón. Sus niveles de deuda alcanzaron en 2012 unos 1.980.000 millones, lo que representaba un 126% del PBI. Los bonos del gobierno italiano han sido comprados con bancos nacionales en una mayor proporción que las compras que realizan los bancos locales a sus gobiernos en la Unión Europea, ya que mientras la proporción de tenencia de bonos soberanos respecto al capital de los bancos alemanes y franceses es del 48% y 26% respectivamente, esta alcanza casi el 160% en los bancos italianos. Este hecho ha ocasionado que estos últimos bancos se encuentren expuestos a un mayor riesgo frente a posibles incumplimientos de pagos del gobierno y ha generado temores en los mercados internacionales respecto a probables problemas de liquidez que conducirían a una reducción en el precio de sus acciones. Las razones para estos temores son que si el acceso del gobierno italiano para colocar bonos en el mercado internacional se viera limitado, este no sería capaz de recapitalizar a los bancos y que una recesión económica afectaría la rentabilidad de los bancos al reducir sus posibilidades de inversión y deteriorarse su cartera de préstamos. Esto llevaría a la desmejora de la banca italiana y del sector financiero, lo cual constituiría un nuevo problema para la Unión Europea. Aquí se muestra que algunos países adolecen de déficit fiscal y de déficit en cuenta corriente. En el caso de los PIGs, la situación es, las cifras del déficit se presentan como porcentaje del PBI. Grecia en 2008 tenía un déficit en cuenta corriente de 14.7% y un déficit fiscal de 9.7%.
el primero de los cuales se redujo en 2011 a 9.7% gracias al programa de crédito y las políticas de estabilización, mientras que el segundo disminuyó de manera poco sustancial de 9.2%. Irlanda en 2008 tenía un déficit en cuenta corriente de 5.7% y un déficit fiscal de 7.3%. El primero de ellos pasó a un superávit en cuenta corriente de 0.1% en 2011, pero el déficit fiscal aumentó a 9.9% en dicho año. Cabe resaltar que este país experimentó una mejora en el déficit respecto al año 2010, en el que llegó a un déficit récord de 31.3% debido al programa de salvataje público al sistema financiero. Italia en 2008 tenía un déficit en cuenta corriente de 2.9% y un déficit fiscal de 2.7%, los cuales variaron a 3.2% y 3.9% respectivamente en 2010. Portugal en 2008 tenía un déficit en cuenta corriente de 12.6% y un déficit fiscal de 3.7%. En el año 2011, el primero se redujo a 6.4% y el segundo aumentó ligeramente a 4%, luego de mostrar un deterioro en los años 2009 y 2010. España en 2008 tenía un déficit en cuenta corriente de 9.6% y un déficit fiscal de 4.2%. El primero disminuyó a 7.3% principalmente por una menor actividad económica y el segundo se incrementó de manera considerable a un 8.5%. Como se puede apreciar, el déficit fiscal para algunos de estos países se ha incrementado notablemente, lo que complica aún más su situación económica y excede el límite establecido por la Unión Europea, que, como se mencionó anteriormente, es del 3%. En algunos de dichos países los déficits en cuenta corriente también se incrementaron fuertemente, mientras que en otros mejoraron debido a los ajustes realizados. Aquí haremos una nueva pausa para continuar más adelante con el título: dado que en abril de 2010 la onda expansiva de la crisis griega comenzó a adquirir dimensiones insospechadas que afectaron al resto de la Unión Europea. Punto.